So, continuando entonces en la lógica, ya todos saben que es un arreglo, ¿cierto? Bueno, bueno, ir recordando qué es un arreglo. Sí, sencillito en sus palabras, pero coloquial. Un arreglo, Arreglo, arreglo. sí. ¿Alguna? O sea, es una, digamos que es una función que permite guardar una variable con varias casillas. Eso, pero entonces no es una función. Digamos que es un tipo de variable Un tipo de variable, que deja guardar varias variables. varias variables. Que le podemos decir eso. Es un tipo de función que deja guardar. De variable. No es una función, es una variable. Es un tipo de variable. Ajá. Entonces, el arreglo es un tipo de variable que nos deja guardar varios datos dentro de él. Mientras que las variables normales solo dejan guardar un solo dato. Listo. Entonces vamos a definir un arreglo. ¿Cómo es que definimos un arreglo? Exacto. Dimensión, sí señor. Dimensión, espacio, nombres. Bueno, un poquito más tiene una forma aquí. Ah, dimensión, nombres. ¿Qué símbolo viene ahí? Entre paréntesis. Corchete. S por paréntesis. Entre corchete vamos a poner 3. Cierro corchete. Esta va a ser la cantidad de. Eso. Entonces, dimensión le dice al programa que es un arreglo. Nombres es el nombre del arreglo. Así como las variables tienen nombre, pues esto es una variable, también tiene un nombre. Y 3 es la cantidad de casillas o la cantidad de datos que tiene. Ahí caben 3 datos. Vamos a crear otra dimensión que se llame notas, de tamaño 3 también. Listo. Ahí tenemos dos dimensiones. Vamos a irle metiendo esto lógica práctica. Ahí hay dos dimensiones de tamaño 3. Cuando digo lógica práctica es entender algo. Cuando usted le dice al programa que esa dimensión es de tamaño 3, él automáticamente le reserva en memoria RAM el espacio de 3 variables. Si usted, por ejemplo, hace un arreglo y dice dimensión, nota, tamaño 100, ese programa inmediatamente le está ocupando en memoria RAM 100 espacios de variable. Así usted guarde una sola nota, apenas se define, él ocupa en la memoria RAM 100 espacios. ¿Por qué les hago ese comentario? Porque cuando ustedes empiecen a jugar, a hacer código y hagan arreglos de tamaño 1000, por ejemplo, se hacen 10 arreglos de tamaño 1000, ustedes van a sentir que el computador se les pone más lento. Y es porque estás consumiendo RAM. Eso a nivel de aprender. A nivel de producción, o sea, de práctica, si creamos arreglos muy grandes, esos programas se vuelven lentos. Usted se da cuenta que cuando va a hacer algo, el programa es lento. Uno en la práctica hace los arreglos solo para lo necesario. Si yo necesito guardar mucha información, ya yo les he dicho que no se guarda en arreglo. ¿Se guarda dónde? Base de datos. En base de datos. Entonces, uno lo que hace, el arreglo es como lo que tiene uno en la mano para ir manejando, pero lo que uno quiere guardar definitivo en la base de datos. Listo. Ahí tenemos dos arreglos entonces. Uno se llama nombres, otro notas. En ambos caben 3 casillas. Vamos a lanzar un mensaje que diga escribir y entre comillas diga el nombre uno, cierro comillas, y le doy leer. El nombre uno lo voy a guardar en el arreglo. Entonces, para guardar en el arreglo se escribe nombre, nombres, entre corchetes,
El 1. ¿Y por qué tiene que ser nombre, profe? Por- No nombre. Cuando usted dijo que la regla se llamaba nombres, tiene que llamar Chao, no, no, chao. porque yo acá haya puesto nombre. Ah, bueno, El eso. nombre. Sí, sí, Tiene sí. que ser el nombre que usted le haya puesto igualito. No, no, ya. Ya lo cambié. Listo. Leer nombres. Ahora lanzamos un mensaje que diga escribir, entre comillas, diga la nota 1. Cierro comillas. Y le doy leer No. notas, entre corchetes, 1. Siempre los arreglos acompañan de la posición, porque un arreglo no es una variable, es un grupo de variables. Tú te tienes que decirle a qué posición estás haciendo referencia. Ahí guardamos el nombre en la posición 1 y guardamos las notas en la posición 1. Cuando dijimos dimensión, no estábamos hablando de posición, estábamos hablando del tamaño. ¿Qué diferencia en eso? Cuando se declara el arreglo, lo que va entre corchetes es el tamaño. Cuando se usa, no se usa la palabra dimensión y ese número significa la posición que voy a trabajar. ¿Listo? Ahora voy a escribir, aquí voy a poner escribir. Voy a traerme nombres entre corchete 1, coma, entre comillas, voy a decir Pepito tiene una nota de espacio, cierro comillas, coma, notas entre corchete 1. ¿Listo? Ahí pueden ejecutar. ¿Listo? Sí, ahí se puede ejecutar. Nos pide un nombre 1 y una nota 1. Entonces observen que ahí tenemos dos arreglos. Uno se llama notas, otro nombres. El tamaño del arreglo es de 3, pero solo usamos uno. Los otros dos en programación, bueno, a nivel de computador, no solo de programación,
este tipo de algoritmos lo utilizan más que todos los docentes, ¿verdad? No, este es un ejercicio de notas, pero esto se puede usar para otro campo. Por ejemplo, más adelante vamos a hacer un juego. Entonces usted tiene una red donde en uno está sus puntos de vida, en el otro la fuerza, entonces usted lo combina. Entonces dice, el personaje caballero tiene tanta fuerza, tiene tanta inteligencia. Ya. Listo. Observemos algo. Tenemos dos arreglos, en uno guardamos un nombre, en el otro una nota, usamos solo la casilla 1. Si le damos a escribir nombres, corchete 2, ¿qué debe mostrar en ese segundo mensaje? Y vamos a tirarle también a escribir notas entre el corchete 2. Nosotros le estamos preguntando al usuario un nombre y lo guardamos en la casilla 1, una nota en la casilla 1. Luego imprimimos esa respuesta. Ahora estamos imprimiendo el nombre en la casilla 2 y la nota en la casilla 2, pero todavía no lo hemos preguntado. Pero lo estamos intentando imprimir. Ejecutemos a ver qué nos muestra eso. Sí, ahí se ve, ahí se ve. No imprime nada después de eso, ¿cierto? Pero sí está imprimiendo, porque vean que brincó la... Déjame espacio. Deja un espacio. Las clases son prácticas, pero hay que ir entendiendo los conceptos también. Entonces, ¿qué quise yo con eso? Que entendiéramos algo. Si a la nota 2 yo no le he dado un valor, ¿cuánto vale la nota 2? Yo ahí no le he dado no le he preguntado al usuario que me diga cuánto vale, ¿cierto? Nunca me han ingresado un dato. Antes que me ingresen un dato, ¿qué valor tiene? Todos piensan que tiene 0. Entonces, es importante que piensen eso porque eso es lo que piensa uno de la lógica cotidiana, pero no es la lógica de programación. En la lógica de programación hay un valor para cuando no hay nada y es nulo. Nulo es diferente a 0. Eso para que vayan empezando a entender cómo funciona un computador. Cuando una variable no tiene un dato, tiene el valor nulo. Y es muy importante que sepan eso. Es diferente ser 0 a ser nulo. Por ejemplo, yo puedo preguntarle al computador, ¿5 es mayor de 0? Y él me responde, sí. Pero si le digo, computador, 5 es mayor que nulo. Error, él no sabe. 0 no es lo mismo que nulo, ¿cierto? Entonces, para que empecemos a identificar eso, lo mismo un nombre. Si yo no le doy un nombre, va a aparecer nulo, ¿cierto? No va a aparecer espacio, como a veces uno creería por intuición. ¿Qué hacen muchos programas? Vienen definidos que su valor por defecto sea 0. Ahí vale 0, pero porque uno se lo dice. Mira, cuando la variable empiece, que empiece valiendo 0. Pero uno se lo tiene que decir. Si no se lo dice, es nulo. ¿Listo? Entonces, para que empecemos a ver eso. Por eso él ahí imprimió como unos espacios en blanco. Realmente está imprimiendo nulo. Ok. Ahora, ¿qué quiero yo? Quiero que esos dos escribir que dice nombres 2 y notas 2, lo pueden borrar, solamente fue para esa explicación. Voy a mostrar. Pero yo aquí escribí mal, escribí nombres y me ejecutó normal. Vamos a escribir. Miren. Así. En vez de nombres, por ejemplo, nombre. No, hay nombres. Así como está ahí. Ajá. Y ahí abajo, notas. En notas va nombres otra vez. Aquí nombres otra vez. Ah, imprimió lo mismo 2 veces. O sea, imprimió nulo 2 veces de nombre. El punto es que lo que está guardado ahí es algo nulo. No lo va a imprimir. Listo. Yo ahí pregunté una nota 1, un nombre 1 y imprimí el resultado. Pero quiero llenar el arreglo con nombre 2, nota 2, nombre 3, nota 3. Entonces vamos a volver a escribir eso 2 veces más. ¿Sería lo más lógico? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es el señor de los ciclos. Entonces, para llenar el arreglo que tiene 3 casillas, no vamos a repetir ese código 3 veces. O sea, yo no voy a ponerme a escribir, diga nota 2, leer, nombre. No, usamos un ciclo. Un ciclo. Exacto. ¿Qué ciclo usamos ahí?
para, repetir o mientras. Repetir. Yo utilizaría repetir. Entonces les voy a repetir por qué. Porque la palabra lo está diciendo repetir y vamos a repetir 3 veces el ciclo. No, porque Espera. todos los ciclos repiten, entonces usaría siempre repetir. No, entonces ahí utilizaríamos. Recuerden la diferencia. Lo que quiero es que noten cuándo es conveniente usar cada Es ciclo. que eso es lo que yo quiero, porque nos explique, por ejemplo, uno, que por ejemplo, nosotros utilizamos los ciclos porque usted nos dice que hay que ciclo utilizar. Entonces nosotros queremos que nos explique para cuando uno vaya a hacer un ejercicio qué ciclo utilizar. Y eso lo estamos empezando a hacer hoy. Listo. Pero para yo explicarle eso, necesito que ustedes analicen primero cuál utilizaría. ¿Cuál utilizaría, Brian Juan? ¿Qué ciclo va? Les voy a decir la diferencia de los ciclos y ustedes me dicen cuál utilizaría. Ciclo para se usa cuando sé desde el inicio cuántas veces se va a repetir, porque el ciclo para en su definición dice para i 1 hasta tanto. Yo desde el comienzo tengo que saber cuántas veces se va a repetir. Entonces es como cuando me dice el profe, ¿cuántas vueltas le doy a la cancha? Dale 10. Cuando yo arranco, ya sé que le voy a dar 10 vueltas a la cancha. El ciclo para hace la acción y luego pregunta. Vamos al mismo ejemplo de la cancha. ¿Cómo sería el ciclo repetir? El ciclo repetir con ese mismo ejemplo sería si yo le doy una vuelta a la cancha y luego le pregunto al profesor, profe, ¿otra o freno? Me dice, otra, vuelvo y le doy. Cada vez que termino la vuelta, él me dice si sigo o no sigo. ¿Qué ciclo es? Repetir. Entonces, observen, el para me dicen al comienzo tantas veces y ya no tengo que volver a preguntar porque ya me dijeron cuántas veces. El repetir, al final de cada recorrido me dicen si sigo o no sigo. Y el mientras me dicen al comienzo si sigo, si hago un ciclo o no lo hago, si hago un recorrido o no lo hago. Entonces, ¿cómo sería el para con el profesor de educación física? De 10 vueltas, ya, no le tengo que volver a preguntar, yo le voy a preguntar al profesor, profe, sigo, ya te dije que eran 10, ¿cierto? No tiene que volver a preguntar. Ese es el para. El repetir. Se repite. De una vuelta primero Y y pregunte. Sigo. Otra vuelta. Sigo. Ese es el repetir. El mientras. Ese es cuando uno tiene flojera que le pregunta al comienzo. Profe, doy una vuelta. Antes de empezar ya le estoy preguntando. Sí, bueno. Cuando termino, profe, otra o ya. Entonces, el mientras pregunta al comienzo. El repetir al final. Y el para no pregunta. Tiene usted que saber de una vez cuántas son. Entonces, aquí en este ejercicio, si no me equivoco, Mientras no es que está como... Pregunta al comienzo del recorrido. Antes de empezar, pregunta. Si le dan permiso, da un recorrido y vuelve y pregunta. entonces aquí utilizaríamos el para. Sí, ahí es más indicado. ¿Para? ¿Por qué? Porque ahí vamos a decir que son 3 vueltas que se van a dar. Eso usted no tiene que preguntar en el camino si sigue o no sigue, ya sabe que son 3 vueltas. ¿Cierto? Otra cosa, no quiere decir que siempre que estemos hablando de notas y de estudiantes sea un para, porque puede que haya un programa que le diga al profesor, ingrese el estudiante y la nota y le pregunte, ¿tienes otro estudiante para ingresar? Sí, no, y ahí le da la oportunidad de seguir. En este caso vamos a suponer que sabe que son 3. Profe, toma ahí. Sí. En el ciclo vamos a repetir al final de cada vuelta de nuestro profe. ¿Sigo? Ajá, pregunta al final. ¿Sí o no? Sí. Siga. Da la vuelta. Cuando acaba, pregunta. ¿Cuál es la diferencia con el mientras? Mientras pregunta al comienzo. O sea, Usted llegó con ganas de entrenar y le pregunta al profesor, profe, ¿doy una vuelta? No, se vuelve para la casa. No dio ni una. es decir, Pero si le dicen sí, dio la vuelta. Cuando acabó, otra vez pregunta. otra vez pregunta, antes de arrancar la segunda. ¿Doy otra vuelta? Ajá. La diferencia entre repetir y el mientras es que repetir primero da la vuelta y luego pregunta. El mientras primero pregunta y después da la vuelta. Eso es importante que lo tengan claro, porque como les digo, yo no les voy a decir todas las situaciones cuando van a usar cada uno. Es más, hay gente experta programando, bueno, ni experta, con práctica, que es capaz de hacer cualquier ejercicio con cualquiera de los 3 ciclos y le funciona. Por ejemplo, yo me siento capaz de hacer cualquier ejercicio con cualquiera de los 3 ciclos.
Pero cuando uno está aprendiendo, pues no identificar cuál cae más fácil para cada situación. En este, ¿cuál caería más fácil? El para, ¿cierto? Eso no tiene discusión. Escribir. No, con un para. ¿Dónde ponemos el para? Desde antes de dimensión. ¿Dónde? ¿Dónde? Es después de la segunda dimensión. Entonces, antes del escribir. Recuerden que lo que está después del para es lo que se va a repetir y yo creo que se repita ese mensaje. Entonces ahí le ponemos para y lo voy a escribir aquí manualmente, pero que quede arrastrada ya la estructura. Para ahí 1 hasta 3 con paso 1 hacer y lo que va dentro lo que teníamos ahí va dentro del para. Empieza hasta 3. Con paso 1 de 1 en 1. De uno, exacto. O sea que la variable i va de 1 en 1. Secuencia de adivino. Ajá. Encima de eso es que se copia lo que teníamos ahorita. Escribir, diga el nombre 1, leer nombres 1, escribir, diga la nota 1, leer notas. Ah, pero tú piensas ahí, cambiaste el para. ¿Qué? Yo el para. Allá adentro dice todo eso. La luz, todo lo que está allá abajo. Sí, todo eso lo conté, Es que, ¿por qué me sale este error? Me sale un error. Pues. para y 1 hasta 3, con paso 1 a 3, te falta el fin para. Y para la Pero abre la ley, ¿qué dice ahí? Falta cerrar para. Y el para se cierra con fin para. Párate después de hacer y das un enter. Ahí te lo puse solo. Un para. Lo que tú vas a escribir lo vas a cortar de allá y lo vas a pegar ahí. Control X, control B para pegar. ¿Qué te está diciendo el programa?
Observemos entonces que ese ciclo va a repetir 3 veces. Escribir, diga el nombre 1. Leer, nombres 1. Escribir, diga la nota 1. Pero 3 veces va a decir lo mismo. Nombre 1, nota 1. ¿Cómo le corregimos el nombre y la nota para que no siempre sea 1? Colocarle I. Entonces le quitamos el 1 y después de la comilla, coma, I. Lo mismo para la nota. Coma, I. Listo. Donde dice nombre 1, le quitamos el 1 y después de la comilla, coma, I. Recuerden que la coma concatena el mensaje. Concatena significa que une cadenas de texto. Lo que está en comillas se imprime exactamente igual y lo que no está en comillas quiere decir que es una variable que se va a usar el dato que tiene. Observen que entonces ahí ya estamos preguntando, diga el nombre 1, nota 1, luego nombre 2, nota 2 y nombre 3, nota 3. Esos valores se están guardando en nombres y en notas en la posición 1. El primer nombre, ¿en qué posición se va a guardar? En la posición 1. El segundo nombre, así como está escrito ahí, En la 1. en la 1, porque dice que siempre va a ser en la 1. O entonces no siempre tiene que moverse eso. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir el primer nombre, Pepito, nota 3. Y él abajo imprime, Pepito tiene un 3. Luego vuelve y pregunta, nombre, Juanito. Y ese Juanito lo guarda en nombres 1. Pero digamos que yo ahí no tenía ningún problema. Se guardó encima de Pepito, sí, pero después cuando se imprima, se va a imprimir con los nuevos valores. ¿Qué problema tengo con eso? Ninguno. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Dónde viene el problema? Donde me digan, sume la nota de los 3. Ahí sí, porque es que ya yo borré esas notas porque estaba guardando encima del mismo puesto. Entonces, el único motivo para no guardar en el mismo puesto es si más adelante necesito todos los datos. Pero si no los necesito, escriba encima. Eso no es el problema. Entonces, vamos a poner entre el corchete la I para que nos cambie la posición. La I. Donde dice nombres, le ponemos I. Donde dice notas, le ponemos I. Listo, entonces ahora guarda en la posición I e imprime el mensaje en la posición I tanto de nombre como de nota. Y ahí sí pueden ejecutar. Guarda 3 nombres con 3 notas. Que después que anoto el primer nombre y la primera nota, me dice, Pepito tiene una nota de tanto, y vuelve y me dice, diga el nombre 2. Si eso se me empieza a volver maluco, recuerden que ustedes ya saben borrar pantalla. No sé, me salió como. Nombre es 1. Está no lo prefiero. Nombres I. Ahora borra el 1 de nombres y le ponen la I. Igual de acá la nota. Ajá. Desde abajo si lo habías cambiado por de a la derecha. Sí. Ya. Ahí pueden votar. No, no me da, pero ahora. ¿Qué dice? No, pero que ahí no.
Ah, tú eres puta. Uno, diga, bueno, mira, soy aquí una nota de 4. Diga el nombre de 2. Diga nota 2, 4. A ver, tiene una nota de 4. Ahí está. Ahora dice, diga el nombre 3. Son 3 nombres y 3 notas. ¿Por qué no te da para escribir? Dale un clic acá, lo que pasa es que activaste esta ventana. Dale un clic aquí. O sea, si estás acá, no puedes ir acá. Listo. Pero ¿por qué se borra cuando le doy para subir? Ah, porque ese scroll lo que hace es devolver el programa. Este coso. Ajá. La verdad es que este programa está hecho para que si tú quieres aquí está con otros números, entonces si tú empiezas a bajar, vuelves y te preguntas y ya tú puedes cambiar los números. O sea, PCI está hecho para que tú puedas aprender y tú devuelvas. No lo sabía. Por ejemplo, hasta si le das reiniciar, vuelve y pregunta desde cero. Sí, porque ya reiniciar es como borrar todo lo que está ahí. Pero el scroll te borra y hacia abajo vuelve más. Por ejemplo, si uno se llega a equivocar en alguna. Ajá. Exacto. Pero sube yo veo hasta te pregunto una nota, a ver si te la dejan. La sube un poquitito hasta ahí. No, yo creo que no te deja una nota. Te dejas como borrar para ver mejor. ¿Listo? Observen que ya ustedes, si quisieran, después de que dice escribir, Pepito tiene una nota de 4, ustedes le podían poner ahí esperar tecla y luego borrar pantalla para que se fuera eso y vuelve y pregunta con una pantalla en blanco. Pero para que deje como tirarse el trabajo. Ya eso es estética, ya eso es creatividad de cabo. Listo, ahora quiero saber la nota promedio del grupo. La nota promedio del grupo. ¿Cómo se hace un promedio? Número de la cantidad de números. Eso. Entonces ahora vamos a poner bueno, antes de eso vamos a poner que no sean 3 estudiantes, sino lo que el usuario diga. Entonces al comienzo vamos a preguntarle al usuario desde el comienzo un escribir entre comillas diga cuántos estudiantes tiene. Y ahí le ponemos un leer que sea, por ejemplo, cantidad. Diga cuántos estudiantes tiene, leer cantidad. Cantidad, pero ya va en gusto. Hay gente que pone las variables, de verdad, muy larga, se vuelve muy cansado cuando la pausa más adelante. Esa cantidad nos dice cuántos estudiantes van a meter. ¿Esa cantidad nos sirve para qué? Para darle como una cantidad de cuántos estudiantes van a ver en las notas. Eso. Y en el código, ¿en qué parte usamos esa variable cantidad entonces? Por ejemplo, nosotros ¿cuántas notas podemos meter ahí en este momento? 3, porque se están pidiendo 3 solamente. 3. Pero ahora le estoy diciendo al usuario que me diga cuántos estudiantes son. Si son 6 estudiantes, son 6 notas. ¿En dónde ponemos cantidad? Entre el corchete, entonces ponemos cantidad a ambas para que el tamaño del arreglo sea la cantidad que me diga el usuario. Y el ciclo ya no se repite 3 veces, sino ¿cuántas veces? La cantidad que Cantidad, exacto. Entonces, ya empezamos a pensar, se llama pensamiento computacional. Ya sabemos que se repite cantidad de veces. Una persona que no piensa así, dice, ¿cómo así cantidad? ¿Sé qué número es? Dice, no sé, es cantidad de veces. ¿Sí? Importante saber eso. Ya es una variable, ya pensamos en términos de variable. ¿Cuántas veces? No sé cantidad, lo que me diga el usuario. Listo. Ahora que ya tenemos un código que se repite cantidad de veces y que nos guarda cantidad de notas con cantidad
de nombres. Después de ese fin para, vamos a sacar el promedio. Entonces ustedes me decían que el promedio es la suma de las notas dividido la cantidad de las notas. ¿Cómo sumamos las notas? ¿Qué código copio? Código ciclo. Ustedes me dirán. Vale las notas. Sí. No, ahí sí no conviene usar cantidad porque ya usamos esa variable de arriba. Pues usemos otra, por ejemplo, suma. No tiene que ser suma, pero que sí que sea diferente a cantidad. Pongamos, por ejemplo, suma es igual a notas entre corchete 1 más notas entre corchete 2 más notas entre corchete 3. Recuerden que cada numerito de eso significa el casillero, la posición a la que le estoy buscando la información. ¿Listo? ¿Cuántas notas estamos sumando ahí? 3. ¿Y cuántas notas son? Cantidad. Ahí tenemos un problema. No tenemos que poner. Porque si el usuario pone 10 notas, que pone que son 10 estudiantes, solo va a sumar las 3 Las primeras. 3 primeras. Y Ahí entonces entre- vamos a escribir notas hasta 10. No. Pongamos un ciclo. Entonces, observen algo, ya empezamos a ver una necesidad de los ciclos. Nosotros antes usábamos los ciclos, digamos así, por pereza de escribir varias veces. Pero aquí el ciclo ya no es un lujo, Como un lujo, una necesidad. ya ahora es una necesidad. Ya no es un lujo, o sea, ya no es para evitar la pereza, ya es porque es imposible yo pensar cuántas veces se van a repetir las notas. Y entonces si yo, por ejemplo, pongo notas 3 y ponen 10, Solamente vale. solamente sumo las 3 primeras. Entonces alguien me puede decir, profe, si pongo notas hasta 20, ay, ahí yo no creo que ponga más de 20. Oh, no se puede. No es que sea cansón, no se puede. Si usted pone un ciclo de tamaño 2 e intenta sumar la posición 3, tira error. Y ese error nos sacó la clase pasada. Que dice un error que le están dando una posición fuera de rango. Es que llega y dice, venga, usted creó un arreglo de tamaño 2 y me estás diciendo que te diga lo que hay en 3. No, no hay 0, no, hay error. Porque él no encuentra ese casillero. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a que si no hay es 0. Pero en programación no haber, no es 0, es nulo. Eso es como decir, venga, tengo un casillero de 6 puestos. Ábrete el casillero en la posición 7. Uno en la vida real, ¿qué hace? No hay, no abro nada. El computador no. El computador dice casillero posición 7. Error, me estanco, ahí no sé qué hacer. Entonces, no podemos hacer eso no porque evitemos pereza, es porque nos lanzaría error si no le aceptamos exactamente la cantidad. Y va a ser imposible aceptarle porque yo no estoy en la cabeza del que va a usar el programa. Entonces aquí hay que usar el ciclo por obligación. ¿Listo? No para ahorrar escritura, por obligación. Entonces, por obligación vamos a poner suma igual 0. ¿Por qué pongo suma igual 0? Porque voy a acumular las notas y todos los acumuladores arrancan en 0. Y ya ahí empiezan a sumar lo que va acumulando. Entonces, suma igual 0. Y ahora se viene un ciclo. Para J, cuidado con eso, no pongan la I para que no les tire error. Para J, desde 1 ¿hasta cuándo? Hasta cantidad. Precisamente ese es el uso, que es lo que diga el usuario. Para J1 hasta cantidad, ojo, nosotros venimos anotando con paso 1. Yo puedo anotar hasta cantidad hacer de una vez, sin escribir con paso. Cuando usted no escribe con paso, él asume que es con paso 1. Si usted quiere que sea con paso 2, ahí sí le toca escribirlo.
Entonces, si no escribe con paso, él asume que es con paso 1. Entonces, para J1 hasta cantidad a hacer, ¿qué va a hacer? Suma va a ser igual a suma más notas en posición ¿qué? La posición 1. J. Posición J. Muy bien. Hay que empezar a pensar en variables, no en números. Ese ciclito que se puede parecer más largo que haber escrito notas 1, 2, 3, soluciona el problema que usted no sabe cuántas notas son. Ya hay el programa, sí o sí se repite la cantidad de notas que sean, ni más ni menos. Finalmente, necesito sacar el promedio. Entonces, promedio va a ser igual a suma dividido cantidad. Y finalmente puedo poner un escribir que diga el promedio de notas es promedio. Ahí se ve casi todo el código. Y listo, ya pueden ejecutar. Usted es libre de decir si va a poner 2, 10 notas. Y él le saca el promedio de notas. Promedio ahí es así. Ahí está la ecuación. Pimpa igual a 0. Y luego la suma acumula todas las notas. Suma la primera, luego la segunda y así hasta que la sume todas. Igual, suma igual a suma es 0 más notas J. Profe, ¿cómo sabes que J es la suma de esas notas? O sea, él lo que hace ahí es, le dijimos que es un ciclo que usa la variable J. Y J va de 1 hasta cantidad. Sumamos que cantidad es 3. Entonces dice hacer. Luego dice suma va a ser igual a suma, que primero vale 0. Entonces, primero es 0 más notas en la posición J. Y el primer valor de J es 1. O sea que él suma 0 más la nota de la posición 1 y lo guarda en suma. Cuando vuelve y se repite el ciclo, ya suma vale lo que había en la posición 1. Entonces le digo, suma ahora va a ser igual a lo que había en la posición 1 más notas J que vale 2. Entonces suma la posición 2. No está contando. Esa es ese es el contador del ciclo. Entonces ahí suma la 1 más la 2 y lo guarda en suma.
Luego le dice lo que lleva sumado más la nota de la posición 3, porque J va subiendo. Y así hasta 100, 200 notas. Entonces, es una manera muy fácil de sumar en un computador y de contar y de todo eso. Otra cosa importante es que, aparte de aprender lógica, uno aquí, aunque es lógica, también es matemática, tiene que ir aprendiendo cositas de matemática, porque de pronto si alguno aquí tenía duda cómo sacar un promedio, hay que saberlo hacer. Eso no hay otra forma. No, que es que el computador es inteligente y saca el promedio. No, te tiene que saber cómo sacar un promedio. Tiene que saber cómo sacar un porcentaje. Entonces, eso hay que irlo mejorando, pero se mejoran con los ejercicios así. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio aquí. Sencillo. Vamos a crear un nuevo archivo. Rápidamente, pregúntenle los nombres al usuario. Primero pongo un mensaje que diga el nombre del jugador 1 y luego diga el nombre del jugador 2. Escribir, diga. Leer. Jugador 1. Otro escribir. Recuerda que el escribir solo imprime el mensaje. Y si no le pones leer, no lo estás guardando en ningún lado. Por eso. Okay. Escribir, leer, jugador 1. Okay. Recuerda que el jugador 1 no puede tener espacio, ninguna variable puede tener espacio. Así, profe. Listo. Quería que vencieran ese miedo de que tomaran la iniciativa de escribir. Escribir, te voy a hacerlo aquí rápidamente. Diga el nombre del jugador 1. Leer no se equivoquen conmigo, jugador 1. soy el mismo de siempre. Lo mismo para el jugador 2. Leer jugador 2, escribir, diga el nombre del jugador 2. Listo. Preguntamos dos nombres de dos jugadores. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cada jugador va a tener un número. Va a ser como tirar un dado. Entonces, vamos a poner una variable que se llame num1. Va a ser igual. ¿Qué quiero yo? Que el jugador 1 tire un dado ahí. Tirar un dado es un evento al azar. ¿Cierto? Tirar un dado. ¿Un dado tiene cuántas caras? 6. 6. Entonces vamos a ponerle aquí. Num1 va a ser igual. Azar, entre paréntesis, 6. Y vamos a poner un escribir que diga el jugador 1 sacó un, cierro comillas, coma, num 1. Num 1 es igual a ¿qué? A azar entre paréntesis 6, ¿cierto? De pronto se les olvidó, porque a mí lo vimos una sola vez, pero decir un nombre y un paréntesis, así es como llamamos una función. Lo vimos en la clase pasada. O sea que azar es una función que usa 6 como parámetro. ¿Se acuerdan de esa palabra? Entonces, esa función azar
que usa 6 como parámetro, ¿dónde escribimos qué hacía? No lo escribimos. Esas son funciones que vienen prediseñadas por el propio programa. El programa ya sabe qué hacer. ¿Listo? Entonces, uno puede hacer una función al gusto de uno o puede usar las que trae el programa hecho. Vamos a ejecutar ahí para ver qué puede salir, qué le puede salir al jugador 1. Diga el nombre de jugador 1. Voy a poner cualquier letra. Nombre de jugador 2, cualquier letra. El jugador 1 sacó un 4. Repita eso y luego dice que sacó un 2. ¿Qué me dice? Sí, porque solo pusimos que para el jugador 1. Lo que quiero es que analicen las respuestas entre qué número y qué número les está dando. A mí me salió 1, 2, 4. ¿Qué número le han salido a ustedes? Salió 1 y 5. Bueno, intenté otra vez con otro. A mí me salió 0. O sea, ya ha salido 0, 1, 2, 4. Y a Luis Fernando le salió 5. Si contamos ahí, ¿cuántas opciones ha mostrado diferentes? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están las 6 opciones. A mí me sacó 1 y 4 otra vez. Uno. Pero a mí me mostró un 0, mira ahí, y ahorita mostró un 5. Esto que estoy haciendo yo es lo que yo muchas veces hago cuando llego a un programa. Yo cuando no sé qué hace un programa, yo empiezo a ejecutar y empiezo a entender qué pasa. Si les preguntara qué hace azar 6, ¿qué me responderían? Que hay un ciclo de más. Pues que no está tirando 6, sino 7. Porque está desde 0 hasta 5. Está tirando un número al azar, Al azar. listo. Y ese número al azar puede ser 500, puede ser 1000. No. No, porque solamente hay 6. Me salió 0. ¿A alguien le ha salido un 6? No, No, y no les va a salir no un va a 6. salir 6. Porque está desde 0, 0 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí hay 6 opciones. Porque empieza desde 0. Pero un dado, ¿qué números tiene un dado? 1, 2, 3, 4, Empieza 5. desde 1. ¿Cómo corregimos eso? Azar nos muestra números de 0 a 5. Pero yo quiero que sea de 1 a 6. No, No, de 1 a 6. 1 a 6. En este momento está mostrando de 0 a 5. Yo quiero que muestre de 1 a 6, que son las caras de un dado. ¿Cómo corrijo eso? Sumándole un 1 a la respuesta. Pero es de 0 a 5. De 0 a 5 le sumo un 1, quedaría de 1 a 6. Entonces, donde dice azar más 6, le pongo más 1. O sea, la respuesta que me dé ese azar, súmale un 1. Si le da 0, lo va a pasar a 1. Si le da 2, lo pasa a 3. Si le da 5, lo pasa a 6. Ahí lo único que hay que tener presente es que él empieza en 0 y tiene 6 opciones. Y como empieza en 0, termina en 5. Listo, ahí el jugador 1 va a tener un número al azar entre 1 y 6. Repitamos esas dos líneas de código para el jugador 2. Va a ser tan sencillo como copiar y pegar y poner num2 y acá poner el jugador 2 sacó num2. Ven que casi que es lo mismo, solo se cambia la variable y el texto que dice el jugador 2. Y ya. Ahí los dos jugadores van a sacar un número. El jugador 1 sacó tanto, el jugador 2 sacó tanto. Y si es una competencia, tengo que decir quién va a ganar. Ya te están tirando el dado. Uno de los dos tiene que ganar. ¿Qué estructura me ayuda a decidir quién gana? Piénselo con palabras. Comparar, ¿cierto? Hay que comparar. Sí. Y entonces, en la vida natural de ustedes, ¿cómo dirían? Yo les pregunto, vamos a jugar los dados. Tú tiras un número y yo tiro otro. ¿Quién gana? Dígalo con tus palabras. El que saque el mayor, listo. Es un sí. Entonces uno diría, si tú sacas un número mayor, ganas. Si yo saco un número mayor, gano yo. Y si es igual, empate. Entonces ya sabemos que es un sí. Observen que es que no hay un truco, hay que ponerle lógica. Necesitamos un sí. Si num1 es mayor
dan un 2, entonces va a imprimir un mensaje que dice gana el jugador 1. Si no, y doy enter. Vamos a ver esta lógica con el sí, que a mí me parece que el sí es de las estructuras que tiene una lógica, se puede volver un poquito más complicada. Si el número 1 es mayor al número 2, muestra un mensaje que dice gana el jugador 1. Si el número 1 es mayor al número 2. Si no es verdad que el número 1 es mayor al número 2, ¿qué pasa? De una vez gana. Si el número 1 es mayor al número 2, gana el número 1. Pero puede ser igual. Pero entonces, exacto, si eso no se cumple, todavía quedan dos opciones. Una opción es que el 2 sea mayor al 1 y la otra es que sean igual. Entonces, ahí pusimos, si el número 1 es mayor al número 2, gana el jugador 1. Listo. Si no, dentro de ese si no, hay que poner otro sí. Si el número 2 es mayor al número 1, entonces va a imprimir un mensaje que diga gana el jugador 2. Si el número 1 es mayor al número 2, gana el jugador 1. Si no, si el número 2 es mayor al número 1, gana el jugador 2. Y si no, dentro de ese sí viene un si no. ¿Cuándo se cumple ese si no? Cuando ni el 1 fue mayor al 2, ni el 2 fue mayor al 1. ¿Qué pasa cuando ni el 1 es mayor al 2, ni el 2 al 1? ¿Qué pasa si el 1 No es mayor al 2, pero el 2 tampoco es mayor al 1. eran iguales? Quiere decir que son iguales. Y si son iguales, tiene que lanzar un mensaje que diga empate, ¿cierto? Ya empate así para ahorrarte. Y ahí pueden ejecutar. Ahí pueden ejecutar y pide dos nombres y... Ah, bueno, y donde dice gana el jugador 1 se le puede poner Pepito gana. ¿Cierto? Le podemos usar el nombre, claro que sí. Entonces, vamos a ponerlo mejor acá con el nombre. Jugador 1, gana. Para que se traiga el nombre de jugador 1. Lo mismo acá. Jugador 2, jugador 1 gana, jugador 2 gana. Listo. Ahí queda personalizado. Sí, porque ahí no sabemos qué jugador va a ganar. Si el Bueno, 1 o el 2. ahorita decía gana jugador 1, yo decía gana jugador 2, pero es como más personalizado que diga el nombre. Listo, ahí ejecutan, dan dos nombres, él le muestra cuánto saca cada uno y dice quién gana. Alta operador. La como. Sí, lo mismo acá. Estoy aprendiendo a ver cuáles son los errores que tiene el Esa es la programa. clave, eso. Él le habla ahí.
Mi nombre es JH. Pero ¿dónde dice jugador 1? No sé. Porque usted no está el jugador 2. Dice 1. Y te falta donde dice ni un 1 azar. Un 1 azar, que el jugador no sacó tanto, luego en un 2. Solo tiene un 2. Cólgate la línea de código 6 y 7. Y pégala antes de eso. Aquí. Baja la lente y pega. Ahora cambia a un 1 y acá el jugador 1. Y allá dice un 2 por 1. Listo, ahí sí. JH gana. Ahí te falta separarlo allá. Observen que ya eso es un juego. Para que sea un juego de pronto más llamativo, pues ya hay que ponerle como que el menú sea más diciente. Y de pronto donde dice jugador 1 sacó tanto, poner ahí una esperar tecla. Para que luego le diga, por ejemplo, jugador 2 es tu turno. Pum, y que presione una tecla y le muestre cuánto saca. Y ya él dice quién gana. Ya el resto es adorno, pero la lógica de un juego de dados está ahí. Listo, eso es todo por hoy.